Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo proyecto que es el vestido. El vestido, a ver, es este. Sí, ¿sí? Este es el vestido y este vestido se realiza con granis hexagonales. ¿Sí? Entonces voy a comenzar la explicación primero de la elaboración del granny y después vamos a ver cómo se hacen las uniones y después vamos a ver cómo se van a ir distribuyendo las uniones, los hexágonos, de tal forma que pueda abarcar todo lo que es la parte de arriba, desde la parte de los hombros, el frente, la espalda, hasta llegar a la cintura. Está muy fácil. La verdad es que nada más es cuestión de realizar bien el granny de acuerdo a las indicaciones que voy a dar y después realizar bien las uniones para que no tengamos problema al momento de que la prenda, conforme se va a ir uniendo, va a ir creciendo. A partir de la cintura va a ir creciendo en uniones y en cantidades de granis, obviamente, ¿no? Este vestido es de forma circular, o sea que es amplio y ustedes lo pueden hacer o lo pueden realizar para la talla que necesiten o que sea de su preferencia, ¿no? Pero sí, de entrada les digo que es un vestido cuya falda, a partir de la cintura hacia abajo, pues es dependiendo del tamaño que lo quieran realizar. Si lo quieren realizar nada más que llegue no hasta abajo, hasta los tobillos, que llegue a las rodillas o un poquito arriba de la rodilla o abajo de la rodilla, pues de eso depende la cantidad de hilo que se lleva. Si lo van a hacer completo, completo hasta abajo, que llegue casi al suelo, más o menos se llevaría unos 800 gramos de hilo, ¿sí? Pero si lo van a hacer pues más corto, que sea a la rodilla o un poquito arriba de la rodilla, más o menos, ¿no? Aproximado a la rodilla, pues sí se llevaría unos 650 gramos de hilo. El hilo que yo recomiendo para que ustedes realicen este proyecto, este vestido, puede ser de la marca que ustedes, que sea de su preferencia, ya sea de algodón, o sea de otro tipo más económico como es el hilo cristal, que yo se los recomiendo. Pero que de preferencia, bueno, aquí lo importante es que sea un hilo que no sea demasiado grueso, ¿sí? Que más o menos tenga 1 milímetro o milímetro y medio de grosor, que es lo similar a el hilo cristal, ¿sí? Que es similar al grosor de este hilo que yo ocupo. Yo recomiendo que este vestido lo realicen ustedes en hilo cristal, que pueden usar la marca Omega, por si no quieren usar una marca que sea, que no sé, o sea, de esos que venden en los tianguis que son sin marca, y que quieren utilizar algo que sea de marca, pues pueden utilizar el Omega, ¿sí? O pueden utilizar el hilo. También hay un hilo que es de la familia de TAM, se llama Preferido, ¿sí? También es similar su grosor y bueno, pues eso ya depende, ¿no? Es un poquito más caro, pero bueno, ya depende de la economía, del bolsillo de cada quien y de la forma en que quieran ustedes utilizar el material, ¿no? Lo importante es que sea un hilo que no pase del un grosor de 1 milímetro o milímetro y medio, para que, como es vestido, que no pese demasiado, debe de ser lo más ligero que se pueda. Yo por eso les recomiendo el cristal, pero bueno, si quieren utilizar otro hilo también, eh, de mejor calidad o de otras marcas diferentes, pues lo pueden hacer. Nada más tengan cuidado de que
sea similar su grosor de 1 milímetro y medio, para que sea ligero, que no sea pesado la prenda, no salga pesada, y sobre todo si lo van a hacer muy largo, que no sea demasiado pesado. ¿Qué otra cosa? Voy a utilizar un gancho de aluminio del número 3. Pueden utilizar del 3, 3,5 o 4, ¿sí? Dependiendo también del hilo. Yo voy a trabajar con hilo cristal. Este es mi hilo cristal. Y lo voy a trabajar en blanco, primero para poder dar la explicación en los videos. Y segundo, porque bueno, es una prenda que después, pues, que haya mayor movilidad, o sea, quiero decir que sea rentable, ¿no? Que se pueda vender y que no se me quede. Entonces, por eso lo quiero blanco. Y bueno, entonces son grannies y son hexagonales. Aquí en la foto o en la figura no se ve la forma de hexagonal, se ven como si fueran círculos, ¿sí? Pero es hexagonal. Entonces ustedes lo van a ver cuando lo elaboren, cuando realicen el primer granny o primer figura, van a ver que queda de forma hexagonal. Y aquí está la estrella de este proyecto. Este es el granny, le falta la última vuelta, ¿sí? Pero este es el granny y más o menos aquí vamos a ver cuánto mide un granny ya terminado. Aquí mide son 22 centímetros de diámetro. 22 centímetros de diámetro, ¿sí? 22 centímetros de diámetro. Y les repito que yo voy a trabajar con hilo cristal en color blanco y con un gancho de aluminio del número 3. Este es el granny. Y entonces voy a dar la explicación para comenzar a realizarlo. De hecho son dos grannies, este es uno. El otro es igual, nada más lo único que va a variar, bueno, eso ya la siguiente explicación la voy a dar para que se realice el segundo granny. Estos puntos puff que tenemos aquí, que se ven aquí, que se ven en relieve, van a ir en el otro granny del otro lado, ¿sí? Es la única diferencia, pero de todo lo demás es el mismo proceso. Lo único que va a variar es que estos puntos puff que se ven aquí en relieve van a ir del otro lado. En cada piña, esta es una piña, ¿sí? Cada granny está formado por 6 piñas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Cada piña tiene aquí, ¿sí? En el borde un relieve de puntos puff, ¿sí? De un solo lado y del otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces lo único que varía de un granny a otro, porque son dos, es que en el otro este relieve de puntos puff va del otro lado. Es lo único que va a variar, ¿sí? Y al momento de unirlos para formar el vestido, van a ir intercalados. Se une uno de este y uno del otro, y uno de ese y uno del otro, y así vamos intercalando para que vaya quedando esta figura formada en el vestido y no se vea que es hexagonal, se ven como si fueran redondos, ¿sí? Como si fueran círculos, pero en realidad son hexagonales, ¿sí? Bueno, entonces como todo hexágono tiene 6 lados y tiene 6 piñas, ya aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y está muy fácil, está muy sencillo, ya les di la medida aproximada, a ustedes les va a variar 1 o hasta 2 centímetros, dependiendo de cómo tejan, muy apretado o muy flojo, es lo que varía la medida que acabo de dar. No tiene que ser exacta, la medida que yo di del hexágono o del granny no tiene que ser exacta, ¿sí? Puede variar dependiendo de cómo estemos tejiendo. El gráfico es este es el gráfico, diagrama, ¿sí? Para poder hacer este granny. Entonces
En base a este es como yo les voy a explicar aquí en este video, en este primer video. Bueno, entonces aquí miren, yo voy a empezar como todos los proyectos, ya saben, yo ingreso mi gancho aquí y voy a dar toda la vuelta completa, así, y voy a hacer aquí un nudo de inicio. Este nudo de inicio no cuenta como punto del tejido, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de este nudo, yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a hacer 6, ¿sí? 6 cadenas. Vamos a tejer de una forma que no esté muy apretada ni muy floja, por favor, ¿sí? Que pueda ingresar el gancho con facilidad y que no estemos peleándonos con las cadenas al momento de ingresar el gancho, porque que no estemos batallando. Entonces yo voy a unir la última cadenita con la primera para formar este circulito, ¿sí? Y dentro de este circulito yo voy a hacer 12 macizos. El primero lo voy a comenzar con 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y dentro del círculo voy a hacer los demás macizos hasta tener 12 en total. Aquí ya llevo 2, ¿sí? Y voy a trabajar macizos de 2 sacadas. ¿Qué quiere decir 2 sacadas? Que hago, miren, así, 1 y 2 sacadas y ya tengo un macizo, ¿sí? Monto mi gancho y dentro del círculo ingreso el gancho y continúo haciendo macizos así, de 2 sacadas nada más, ¿sí? En otros videos les he explicado que algunas personas a los macizos les llaman puntos altos o les llaman varetas, ¿sí? Dependiendo del país, región, lugar, es como llaman a las varetas, macizos, puntos altos, ¿sí? Yo aquí en México les llamo macizos. ¿Y cuántos llevo? Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 y 12. Son 12 macizos dentro del circulito que acabo de formar con las cadenas de inicio, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cuando ya tengo los 12, yo voy a unir con un punto deslizado aquí donde hice las 3 primeras cadenas que hicieron el primer macizo. Yo voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena voy a ingresar el gancho y voy a cerrar aquí. Ingreso mi gancho y voy a pasar la hebra para hacer un deslizado y cerrar esta vuelta. Esta hebra, para que no me esté estorbando, la voy a cortar, ¿sí? Así. Y ya tengo la primera vuelta. La segunda vuelta la voy a hacer una cadena y aquí mismo en este punto voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto, en este, aquí, entre macizo y macizo, aquí, en medio de los macizos voy a hacer un punto bajo, aquí, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y aquí en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y aquí en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5,
6 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y un punto bajo, ¿sí? Y miren, aquí para terminar esta vuelta yo voy a hacer la última serie de 6 cadenas, entonces nada más voy a hacer aquí 1, 2, 3 cadenas, voy a montar mi gancho 2 veces y en el punto bajo, aquí donde inicié la vuelta, voy a ingresar el gancho y voy a sacar 1, 2 y 3, ¿sí? Así es como se cierra esta vuelta, ¿sí? Y debo de tener entonces 12 onditas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 onditas, ¿sí? Esta forma de cerrar y terminar el punto con un macizo aquí es para que el cierre y el final de la vuelta me quede en este punto de la ondita arriba, ¿sí? Y no me quede aquí abajo. Aquí hubiera yo cerrado con un punto deslizado y termino la vuelta, pero no. La forma de que acabo de enseñarles para que ustedes tengan aquí esta terminación de la vuelta es para que quede arriba, aquí en la ondita en medio. Aquí, a partir de aquí, entonces yo voy a comenzar la siguiente vuelta y aquí voy a iniciar con una cadena y en este mismo, aquí, en esta ondita voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer aquí, voy a marcar con mi uña la tercera cadena y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso a donde dejé marcado con mi uña la cadenita. Voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado así para tener este piquito, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo y otra vez 1, 2, 3 cadenas, marco con mi uña la tercera cadenita y aquí voy a comenzar 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado la tercera cadenita con la uña y ahí es a donde voy a ingresar mi gancho para hacer un deslizado y tener el piquito así, ¿sí? Este piquito. Y hago 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3 cadenas y aquí marco con mi uña la tercera cadena y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso aquí a la tercera cadenita que dejé marcada y voy a hacer un deslizado para tener este piquito y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, 1, 2, 3, 4,
5, 6 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, marco con mi uña aquí, 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado, ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? Y otra vez 3 cadenas y aquí en la siguiente ondita un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Voy a marcar con mi uña aquí la tercera cadena y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a donde dejé marcado aquí, ingreso el gancho y hago un deslizado para tener este piquito y hago 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, marco con mi uña la tercera cadena y hago 1, 2, 3, 4, me regreso, ingreso el gancho en la cadena que dejé marcada con mi uña, hago un deslizado y ya tengo el piquito, ¿sí? Después de eso 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, ¿sí? Y ahora 1, 2 y 3 cadenas. Y así como terminé la vuelta anterior, voy a terminar esta vuelta de la misma forma. Después de estas 3 cadenas voy a montar mi gancho 2 veces y voy a ingresar el gancho en el punto bajo que hice como inicio de la vuelta y voy a hacer un macizo aquí de 1, 2 y 3 que vienen siendo los 3 puntos o sustituyen a las 3 cadenas para cerrar la vuelta, ¿sí? Y de esa forma voy a quedar en la parte alta de esta ondita, ¿sí? Aquí. Y entonces así voy formando hasta aquí voy, ¿sí? Para la siguiente vuelta, y ya que quede aquí arriba, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen un macizo, ¿sí? ¿Sí? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas que son un macizo y 3 cadenas que es el espacio de separación, monto mi gancho y aquí dentro de este primer piquito que tengo aquí, este primer piquito, ingreso el gancho y aquí voy a hacer 3 macizos. Ahí está, 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, ¿sí? Ingreso el gancho y voy a jalar esta hebra para juntar esos 3 macizos y tener este punto que ya en otros proyectos les he explicado que es el punto puff. Es una forma de hacerlo, ¿sí? Y ahora aquí en este proyecto yo voy a trabajar puntos puff de 3 macizos, ¿sí? Entonces así aprieto, monto mi gancho y otra vez dentro de este mismo piquito, así voy a hacer un macizo normal. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas, monto mi gancho y ahora voy a hacer aquí dentro de este pico también 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3,
4 cadenas, monto mi gancho y otra vez dentro del piquito voy a hacer un macizo, monto una cadena, monto y otro macizo dentro de este piquito, ¿sí? En cada piquito yo voy a trabajar este mismo proceso, a repetirlo en todos los demás piquitos que tengo aquí, ¿sí? Después de esto son 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, ¿sí? Y aquí en esta ondita que sigue voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, monto y ahora sigue el otro piquito y cada piquito que yo tengo lo voy a trabajar igual que este. Aquí voy a repetir lo mismo, voy a ingresar el gancho dentro de este piquito aquí, ¿sí? Y voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Ingreso, dejo aquí esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito de este primer macizo y voy a jalar esa hebra para juntar los macizos y tener mi punto pu. Monto y dentro del piquito otra vez voy a hacer un macizo, ¿sí? 2 cadenas, monto y hago 2 macizos. Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y dentro de este piquito voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Pero primero antes un macizo y una cadena de separación y el siguiente macizo, ¿sí? Así, ¿sí? Para que quede igual que este, ¿sí? Y después son 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo, 3 cadenas, ¿sí? Monto y aquí en el otro piquito vuelvo a repetir lo mismo que hice en los anteriores. Voy a hacer primero 3 macizos, ahí están 2 y 3. Voy a dejar mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo que hice, ¿sí? Tomo esta hebra y la voy a jalar para hacer este deslizado y tener esos 3 macizos juntos y con eso yo ya tengo el punto puff, ¿sí? Voy a montar mi gancho y voy a hacer un macizo dentro de este mismo piquito aquí, ¿sí? Hago 1, 2 cadenas, monto y voy a hacer aquí 2 macizos y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y dentro de este mismo piquito voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Ahí está. 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo, 3 cadenas, monto y ahora en este piquito repito lo mismo que en los anteriores, voy a hacer 3 macizos, ahí está, 1, 2, 3 macizos. Yo dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra así, voy a apretar y ya tengo este punto puff. Monto y dentro de este mismo dentro de este mismo piquito voy a hacer un macizo, 1, 2, 3 cadenas y hago 2 macizos,
1 y 2. Después 1, 2, 3, 4 cadenas y dentro de este mismo piquito un macizo, una cadena y en este mismo piquito otro macizo, ¿sí? Así. Después 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo, 3 cadenas y otra vez aquí en este otro piquito voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo mi hebra aquí en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, aquí voy a jalar esta hebra para juntar esos 3 macizos y tener este punto puff. Monto y dentro de este mismo espacio voy a hacer un macizo, 1, 2, 3 cadenas y dentro de este mismo piquito hago 2 macizos, 4 cadenas y en este mismo espacio un macizo, una cadena y en ese mismo espacio otro macizo, 3 cadenas y aquí en esta ondita un punto bajo, 3 cadenas y ahora en el otro piquito voy a repetir lo mismo. Aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer 3 macizos, ahí está, 1, 2, 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y jalo. Aquí voy a apretar para tener este punto puff, monto y en este mismo piquito voy a hacer un macizo, 3 cadenas y en este mismo piquito 2 macizos, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Monto y en este mismo piquito un macizo, una cadena y en este mismo otro macizo, ¿sí? Miren, 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿sí? Y aquí en este punto bajo que fue donde inicié la vuelta, aquí voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta. ¿Sí? Entonces aquí ya van a ir, en los piquitos van a ir saliendo las piñitas que deben de ser 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la siguiente vuelta, miren aquí sobre estas cadenas de la vuelta anterior yo voy a ingresar el gancho y con puntos deslizados, con puros puntos deslizados, me voy a recorrer hasta llegar a donde está el primer punto puff que hice de la vuelta anterior. Entonces miren, yo me voy a ir recorriendo cadenita por cadenita, ¿sí? Hasta llegar a donde está este primer punto puff, ¿sí? Pero después del punto puff hice un macizo que es este. Entonces entre el punto puff y el macizo aquí yo voy a recorrer hasta acá, ¿sí? En medio del primer punto puff y el macizo yo me recorrí en medio, ¿sí? Y aquí es a donde voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto y en este mismo espacio entre macizo y punto puff voy a hacer 3 macizos, ¿sí?
porque con estos 3 macizos, aquí dejo mi hebra, voy a ingresar el gancho aquí en la tercera cadena, que es el primer macizo, y voy a retomar esta hebra para jalarla y juntar esos macizos y tener mi primer punto puff de esta vuelta, ¿sí? Monto mi gancho, ahí está, y en este mismo espacio, pasando este macizo, aquí es el punto puff. Ahora aquí donde está este macizo, aquí en este espacio de cadenas voy a hacer 1 y 2 macizos, ¿sí? Y hago 2 cadenitas, 1, 2, monto, y en este mismo espacio yo vuelvo a hacer 2 macizos, ¿sí? Y me va a quedar así. Una cadena de separación, monto, y ahora aquí donde hice las 4 cadenitas de espacio de la vuelta anterior, aquí voy a hacer un macizo, una cadena, otro 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 macizo. Deben de ser 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. Una cadena y 7 macizos aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macizos, una cadena, monto, y aquí entre los macizos un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Y me va a quedar así. Después de eso son una cadena, voy a montar mi gancho y me voy a pasar directo aquí a donde está este punto puff. Aquí entre el punto puff y el macizo, aquí en medio, voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra para tener el punto puff aquí, ¿sí? Monto, y ahora en este espacio de cadenas yo voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, y hago 1, 2 cadenas, monto, y en este mismo espacio otros 2 macizos, una cadenita, y ahora aquí voy a repetir lo mismo que hice acá. Aquí voy a hacer 7 macizos, 1, una cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena, 6, cadena y 7, ¿sí? Ahí está. Una cadenita de separación, monto mi gancho y me paso al otro, aquí al otro punto puff que tengo de la vuelta anterior, y voy a repetir lo mismo. Entre el punto puff y el macizo, aquí en medio, en este espacio, yo voy a hacer 3 macizos. 1, 2 y 3 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo que hice de este grupo de 3, jalo esta hebra, ¿sí? Aprieto aquí, monto, y dentro de este espacio hago 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, 2 cadenas, monto, y dentro de este espacio otros 2 macizos, 1 y 2, una cadena, y ahora aquí otra vez 7 macizos. Aquí está, 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena,
6, cadena y 7, ¿sí? Una cadenita, monto y aquí repito lo mismo. Entre en el punto pub y el macizo aquí en medio voy a hacer 3 macizos. Ahí está, 1, 2 y 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra así, monto y dentro de este espacio de cadenas voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y otra vez en este espacio 2 macizos, una cadena. Me paso a este espacio donde voy a hacer mis 7 macizos. Aquí está 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena, 6, cadena y 7. Una cadenita, me paso, monto mi gancho, me paso aquí al otro punto pub, entre punto pub y macizo, aquí en medio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo que hice en este grupo, voy a jalarlo, pasarlo así, monto y en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas y en este mismo espacio 2 macizos, una cadena y en este espacio mis 7 macizos, 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena, 6, cadena y 7. Una cadena de separación, monto y me paso al otro, aquí a este punto pub, entre punto pub y macizo aquí en medio voy a hacer 3 macizos, 1, 2 y 3 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo aquí y voy a jalar la hebra aquí, ¿sí? Monto y aquí en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas, monto y en este mismo espacio hago 2 macizos, una cadena y aquí mis 7 macizos. Aquí está 1, cadena, 2, cadena, 3, cadena, 4, cadena, 5, cadena, 6, cadena y 7, ¿sí? Una cadenita y miren, ya llegué al término de la vuelta. Aquí voy a unir, para cerrar esta vuelta lo voy a hacer aquí en medio, en donde está este punto pub y estos 2 macizos, aquí en este espacio yo voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Y con eso cierro esta vuelta. Este granny hexagonal, si no les dije, creo que no les dije, es de 11 vueltas, ¿sí? Es de 11 vueltas. Entonces aquí yo voy apenas en la vuelta número 4. Van 4. Vamos a ver si es la 4. Sí, es la 4. Entonces ahorita voy a dar inicio a la vuelta número 5, ¿sí? Aquí cerré con un punto deslizado la vuelta, entonces estoy en medio del punto pub y los macizos estos que son 2. Entonces aquí mismo yo voy a levantar 3 cadenas que van a ser el primer macizo,
de esta vuelta, ¿sí? Monto y aquí mismo voy a hacer otros 2 macizos para tener en total 3, ¿sí? Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí en el primer macizo, jalo esta hebra, ¿sí? Voy a jalar esta hebra para juntar esos y tener mi punto puff. Miren, aquí está, ¿sí? Monto y ahora aquí en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2 cadenas, monto y en este espacio aquí 2 macizos, ¿sí? Una cadena, son 2 cadenitas y aquí, ahora aquí donde tengo este abanico de macizos separados por cadenas, aquí en el primer macizo, aquí a un ladito en este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y aquí es a donde van a empezar a formarse las piñitas. Entonces aquí hago 3 cadenitas, ¿sí? Y en el siguiente punto aquí un punto bajo, 3 cadenitas y en el siguiente punto un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. Y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 onditas de 3 cadenas, ¿sí? En cada piñita debe quedar la misma cantidad, son 1, 2, 3, 4, 5 onditas de 3 cadenitas, ¿sí? 2 cadenas, monto y aquí voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Para repetir esta misma figura que he venido haciendo en las vueltas anteriores, ¿sí? Aquí voy a hacer, monto mi gancho y me paso directo aquí donde está el siguiente punto puff y los macizos y voy a repetir lo mismo que hice acá, ¿sí? Aquí en medio, entre el punto puff y estos macizos, aquí en medio voy a hacer un punto puff que es de 3 macizos, ahí están 2 y 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra, ¿sí? Para unir esos 3, aprieto, monto y en este espacio yo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? Hago 1, 2 cadenas, monto y en este mismo espacio 2 macizos, ahí está, ¿sí? 2 cadenas y llego al siguiente abanico donde voy a formar la piñita aquí, un punto bajo, 3 cadenas, 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 un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. No, ya me pasé, nada más son aquí, deben de ser 5 onditas, nada más. 1, 2, 3, 4, me falta una, 1, 2 y 3, ¿sí? Y aquí un punto bajo, ¿sí? Aquí, si se fijan, hubo un error, miren, me pasé este punto, este, que es el que se repite aquí. Entonces, para no deshacer, lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a hacer 2 cadenas, monto y aquí voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo. Esto no se debe de hacer, porque son errores que uno comete al momento de estar tejiendo. Entonces, si no nos fijamos, se cometen estos errores. Aquí es a donde debe de hacerse el macizo con una cadena y un macizo. Esto es lo que faltó aquí, ¿sí? Ahorita lo voy a dejar así y continuar con la explicación de esta vuelta, ¿sí? Monto mi gancho y me paso al siguiente donde voy a repetir lo mismo entre este punto puff y los macizos. Aquí en este espacio voy a hacer un punto puff que se conforma por
3 macizos, ahí están, son 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, ¿sí? Voy a jalar esta hebra aquí, jalo esta hebra para juntar esos 3, monto mi gancho y aquí en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? 2 cadenas y otra vez aquí 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenitas y aquí empiezo mi. ¿Qué creen? Que sí voy a deshacer esa vuelta porque en todas estoy viendo que cometí el mismo error. Miren, ¿sí? Está bien pasar uno, pero no todos. No todos. O sea, uno lo corregimos cuando nos equivocamos y lo hacemos. Pero en todos, no se vale. Entonces yo lo que voy a hacer es repetir la vuelta. Déjenme ver, la vuelta número la 4. ¿Sí? Miren, aquí es a donde van estos dos, ¿sí? Entonces no, esto no está bien. Siempre que ustedes se equivoquen, cuando hay forma de rectificarlo en las siguientes vueltas, se puede hacer, ¿sí? Porque uno dice, ah, bueno, no se ve, ¿sí? Un error no se ve. Pero ya si son más, como en este caso que se van a hacer 6 piñas, entonces son 6 errores en una vuelta, la verdad es que no. No, porque sí, aparte de que sí se llega a ver, pues no está correcto, no está bien trabajado. Miren, aquí después de hacer los 7 macizos, me regreso a la vuelta número 5. No la destejo porque está bien hecha. El error vino desde acá, ¿sí? Son 7 macizos y después de eso son 2 cadenas de separación. Y aquí este es el que yo me brinqué. Aquí es un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Porque aquí es a donde se debe de repetir. Lo que yo tengo aquí es a donde va a repetirse cada vuelta de la piñita este mismo punto de un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Y entonces ahora sí, entre el punto pub y el macizo aquí se hacen 3 macizos. Aquí está uno, para que vean que uno también se equivoca, ¿sí? Aquí hago 3 macizos, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí y voy a jalar esta hebra para juntar esos 3. Ahí está, monto y dentro de este espacio hago 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas, monto y en este espacio 2 macizos, una cadena, monto y aquí van los 7 macizos. Ahí está, 1 cadena, 2 cadena, 3 cadena, 4 cadena, 5 cadena, 6 cadena y 7, ¿sí? Después es una cadena, monto y aquí es un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Monto y entre el punto pub y el macizo aquí en este espacio voy a hacer un punto pub y se hace con 3 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí, ¿sí? Jalo, monto y en este espacio son 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas y en este mismo 2 macizos, una cadena y en este espacio aquí es a donde van los 7. Aquí está 1 cadena, 2 cadena,
3 cadena, 4 cadena, 5 cadena, 6 cadena, 7. Una cadena, monto y aquí un macizo, una cadena y un macizo. ¿Sí? Este último es el que yo me estaba brincando. ¿Sí? Entonces este se repite aquí arriba, un macizo, una cadena y un macizo. Y ahora sí me paso al siguiente, aquí donde está el punto pu y el macizo aquí en medio, hago un punto pu con 3 macizos. ¿Sí? Dejo esta hebra, ingreso mi gancho aquí a un ladito y voy a jalar esta hebra para tener mi punto pu, monto y aquí voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Una cadena y aquí 1 cadena, 2 cadena, 3 cadena, 4 cadena, 5 cadena, 6 cadena y 7. ¿Sí? 7. Una cadena y aquí en este un macizo, una cadena y un macizo. Monto y ahora me paso al otro que es este. Aquí en medio hago mi punto pu con 3 macizos. Ahí llevo 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito y voy a jalar esta hebra así. Tengo mi punto pu, monto y aquí hago 2 macizos. 1 y 2. ¿Sí? 2 cadenas y aquí 2 macizos. Una cadena y aquí 1 cadena, 2 cadena, 3 cadena, 4 cadena, 5 cadena, 6 cadena y 7. Una cadena y aquí es un macizo, una cadena y un macizo. ¿Sí? Monto mi gancho y aquí miren, ya llegué al término de la vuelta. Entonces sin montar el gancho, aquí entre el punto pu y estos 2 macizos, aquí yo voy a hacer un deslizado y con eso cierro la vuelta. Y ahora sí ya no me brinque nada. ¿Sí? Así es como debe de quedar. ¿Sí? De aquí van a nacer las piñitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les tiene que quedar 6. Si quedan más o quedan menos, pues hay que volverlo a hacer porque entonces no nos va a quedar el hexágono. ¿Sí? El error que yo acabo de cometer y que me regresé deshaciendo la vuelta, esto no lo voy a quitar del video, lo voy a dejar. ¿Sí? Porque ese fue un error mío y para que vean que uno también se equivoca. Y aparte quiero que vean que les repito, un error que cometemos lo podemos rectificar o lo podemos disimular, pero ya si son en toda la vuelta donde voy a formar las 6 piñas, son 6 errores, no se vale. ¿Sí? Ahí sí no, más de un error, no. Bueno, aquí entonces doy inicio a la vuelta número, quedamos que es entonces aquí voy a iniciar la vuelta número 5. ¿Sí? En esta vuelta número 5 aquí yo voy a levantar 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y aquí voy a hacer un punto pu. Entonces necesito 3 macizos en este mismo espacio, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí en el primer macizo para jalar esta hebra y juntar esos 3 macizos. Monto y ahora en este espacio yo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. 2 cadenas, monto y aquí mismo voy a hacer 2 macizos. ¿Sí?
Después de eso voy a hacer 2 cadenas y aquí ya voy a comenzar a hacer mis onditas de la piñita, ¿sí? Un punto bajo, 3 cadenas, 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 un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Y como les dije, tienen que quedar en las piñitas 5 onditas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 onditas de 3 cadenas cada una. ¿Sí? Después de eso son 2 cadenas. Y aquí repito esta misma figura que vengo haciendo en las vueltas anteriores, que es un macizo, una cadena y aquí mismo un macizo, para que me quede igual que las otras, ¿sí? Monto mi gancho, me paso aquí entre el punto pub y estos macizos, aquí hago un punto pub, aquí hago 1, 2 y 3 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito, jalo esta hebra, tengo mi punto pub, monto y en este espacio hago 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, 2 cadenas y en este mismo 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, 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 un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Y voy a contar para rectificar, tengo que tener 5 onditas, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, monto y aquí un macizo, una cadena y un macizo. Una cadenita de separación, monto y aquí entre el punto pub y estos macizos, aquí en este espacio voy a hacer un punto pub. Voy a hacer 1, 2 y 3 macizos. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo, tengo el punto pub, monto y aquí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas, monto y aquí 2 macizos, 2 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, 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 un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas, monto y aquí un macizo, una cadena y un macizo. Una cadena de separación, monto y me paso aquí al siguiente, el punto pub y los macizos aquí en medio, hago un punto pub, 1, 2 y 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito de este primer macizo y voy a jalar esta hebra para tener estos 3 macizos y tener mi punto pub, monto y aquí hago 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas y en este mismo espacio 2 macizos, 1 y 2, 2 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo y 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 onditas, ¿sí? Monto y ahora aquí
un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Una cadena y me paso al siguiente. Entre el punto pub y aquí estos macizos, aquí en medio, hago un punto pub con tres macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, ¿sí? Y jalo esta hebra para tener mi punto pub. Monto y aquí en este espacio voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Ahí está. 2 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Y voy a hacer 2 cadenitas, monto y aquí en este voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo, una cadenita y aquí voy a repetir lo mismo. Voy a hacer entre este punto pub y estos macizos aquí voy a hacer un punto pub, 1, 2 y 3 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo que hice y voy a jalar esta hebra, ¿sí? Para tener mi punto pub y ahora aquí 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? 2 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, 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 un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Después de eso voy a hacer 2 cadenitas, monto y aquí repito, hago un macizo, una cadena y un macizo. Y con esto termino la vuelta número 5. Para cerrar esta vuelta aquí entre el punto pub y estos macizos aquí en medio voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Y con eso tengo la vuelta número 5. Aquí ya se empiezan a formar las piñitas que deben de ser 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Hasta aquí vamos en la vuelta número 5. Entonces ahora voy a hacer la vuelta número 6. Y la número 6, miren, aquí mismo voy a levantar 3 cadenas, que es un macizo, porque aquí en este mismo espacio voy a hacer un punto pub. Así inicio la vuelta, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito, aquí en el primer macizo, ¿sí? Voy a jalarlo, deslizarlo, así aprieto, monto y en este espacio hago 2 macizos, aquí, 1 y 2, ¿sí? 2 cadenas y aquí mismo 2 macizos, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas y aquí en esta ondita voy a hacer un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y en la otra ondita un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo, ¿sí? Y así va mi piñita. Entonces 1, 2 cadenas y ahora en esta vuelta me deben de quedar 4 onditas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 2 cadenas y aquí repito lo mismo, un macizo, una cadena
y un macizo, ¿sí? Una cadenita de separación, monto y aquí entre el punto pub y los macizos aquí en medio hago un punto pub, 1, 2 y 3 macizos, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo aquí, voy a jalar esta hebra así, bueno, que se deje, ya se me fue, ahí está. Aquí voy a jalar esta hebra así, monto y aquí voy a hacer 2 macizos, 1, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas, aquí un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y un punto bajo, 1, 2, 3 y en esta ondita un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y en la ondita un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y aquí un punto bajo, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas, monto y aquí un macizo, una cadena y un macizo, una cadena y entre el punto pub y estos macizos aquí voy a hacer un punto pub, 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y jalo esta hebra, ya tengo mi punto pub, monto y aquí voy a hacer 2 macizos, 1, 2, una cadena, 2 cadenas y aquí en este mismo espacio 2 macizos, ¿sí? 2 cadenitas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y un punto bajo, ¿sí? 2 cadenas y aquí un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Ahí está. Y así toda la vuelta hasta terminar esta vuelta número, ¿cuál es esta? La número 6, la vuelta número 6 es la que vamos a repetir, ¿sí? Lo mismo. Aquí, miren, aquí ya llegué al punto en donde voy a hacer una cadena, monto y entre este punto pub y estos macizos aquí en medio voy a hacer un punto pub, 1, 2 y 3. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra, monto y aquí hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? 2 cadenas y aquí en las onditas un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. Y voy a hacer 2 cadenitas, monto y aquí voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo. Una cadena de separación, monto y repito lo mismo aquí. Entre el punto pub y los macizos voy a hacer un punto pub. 1, 2 y 3. 3 macizos, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo y voy a jalar esta hebra para cerrar y tener estos 3 puntos, estos 3 macizos que hacen un punto pub, monto y aquí hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? 2 cadenas y aquí
aquí un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, ¿sí? Quedamos que en cada piñita en esta vuelta voy a tener 4 onditas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 2 cadenitas y aquí un macizo, una cadena y un macizo, una cadenita de separación y otra vez aquí repito lo mismo. Aquí entre el punto pub y estos macizos, aquí yo inicio con un punto pub y el punto pub siempre va a ser con 3 macizos, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho aquí en el primer macizo y voy a jalar esta hebra y así ya tengo el punto pub. Monto y ahora voy a hacer aquí en este espacio 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? 2 cadenas y aquí un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, ¿sí? 3 cadenas y un punto bajo, ¿sí? 2 cadenas, monto y aquí un macizo, una cadena y un macizo, una cadena y aquí ya llegué al punto de que voy a cerrar la vuelta, ¿sí? Aquí entre este punto pub y los macizos, miren, yo voy a ingresar el gancho, voy a hacer un deslizado y con eso cierro esta vuelta número, dijimos que es la vuelta número 6, ¿sí? Y así va este granny, este hexágono, que cada vez conforme va creciendo en vueltas, se va viendo los lados, ¿no? Ya las formas del hexágono. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Y 6 piñitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a dejar este video hasta aquí y voy a continuar con el siguiente para terminar la explicación de este granny. Me quedé aquí en la vuelta número 6. Y bueno, ya nada más para terminar, les pido disculpas por el sonido de fondo que es de gallinas y gallos, porque desgraciadamente pues no estamos solos en el mundo. Tenemos vecinos que tienen, no sé por qué aquí en la ciudad se les ocurre tener gallinas y ahora ya gallos. Entonces, pues es el sonido que tengo de fondo. No lo puedo quitar, no lo puedo interrumpir porque no puedo subir a decirles a las gallinas que se callen porque voy a grabar. Entonces, les ofrezco una disculpa por los ruidos que puedan oírse de fondo dentro de la grabación y en el video, pero pues no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, y la impertinencia de los vecinos de que estamos en la ciudad y eso de tener en la azotea gallinas y gallos, pues sí está grave, ¿no? Yo lo veo grave, pero bueno, a ver si no nos contagiamos ya de otra cosa. Bueno, continuamos en el siguiente video.